Al llegar a la emisión 829 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, hoy, miércoles 27 de agosto, quedamos a 171 episodios de completar nuestra primera gran meta de las 1000 emisiones. Los hechos que vamos a analizar hoy son la captura en el área rural del municipio del Peñón, Cundinamarca, del narcotraficante y terrorista de las FARC, alias El Mono Luis, hermano de Iván Mordisco, hechos ocurridos el pasado 22 de agosto, hace menos de una semana todavía, 5 días apenas, gracias a una actividad de inteligencia del el Ejército Nacional y la Policía Nacional en coordinación con el CTI de la Fiscalía, propinándole un golpe importante a estas estructuras del grupo que dirige Iván Mordisco. Llama la atención muchísimo que ocurrió en el noroccidente de Cundinamarca, un área que se suponía que desde la época del gobierno del señor Uribe Vélez se han ido las FARC de esa zona. Tampoco se nos puede olvidar que históricamente en esa región el Partido Comunista asentó por el lado de Jacopí hacia el Magdalena Medio toda una infraestructura de formación del cuarto frente de las FARC, que a la postre se convirtió en el multiplicador de todas las cuadrillas que surgieron con el paso de los años en el Magdalena Medio. Por eso, esta es una zona de sumo cuidado y no se puede tomar tan a la ligera con las declaraciones calenturientas del gobernador de Cundinamarca que allí no pasa nada, o de los expertos en lo que no saben que aparecen en los medios de comunicación a especular. Es mejor que las autoridades militares y policiales y los servicios de inteligencia le pongan mucho cuidado a esto, porque no es nada gratuito que este criminal haya aparecido allí escondido en una zona que, reiteramos, todos dicen que eso es tierra de paz y amor y que es circunstancial la presencia de este bandido. Entremos en los hechos. ¿Cómo no, mi coronel? Buenos días. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del pintoresco municipio de El Peñón, ubicado al noroccidente del departamento de Cundinamarca? Comencemos por mirar el mapa, la infografía que está aquí al lado derecho en la parte superior, el lado izquierdo en la parte superior derecha de esa fotografía. Y para ver que el departamento de Cundinamarca está en todo el centro del país, que este es el epicentro, en el caso nuestro un poco extraño, a pesar de tener dos mares, Colombia, que su capital política, económica, social, cultural, industrial, etcétera, esté en el centro del país y no en una de las costas, como es común en casi todos los países del mundo que tienen poder. Pero pues aquí nos ocurrió así con la conquista de don Gonzalo Jiménez de Quesada y, y el proceso posterior de colonización. Dentro de Cundinamarca está una franja importantísima que es el Distrito Capital, que inicia en el centro del departamento y termina en los departamentos de Huila, Meta y Tolima, prácticamente. Es uno de los departamentos con mayor cantidad de carreteras, eh, al punto de que se precia Cundinamarca que en máximo 2 horas y media cualquier municipio del departamento tiene conectividad terrestre con la capital de la República. Y si nos enfocamos en el área occidental del departamento, es muy cálida, que es el valle del Río Grande de la Magdalena, que asciende de manera progresiva hacia la cordillera oriental. Así como el departamento de Antioquia está asentado prácticamente sobre la cordillera central y una parte sobre la cordillera occidental, diríamos que el departamento de Cundinamarca, igual que el de Boyacá, son casi todo territorio montañoso de la cordillera oriental. Como vemos solamente en la parte cálida del valle del Río Grande de la Magdalena,
o al oriente, donde desciende a los llanos, es plano o semiplano. De resto, todo el departamento es montañoso, andino. Y eso ha hecho que, mm, como dicen los especialistas en el tema, la dirigencia política se pare de frente a los Andes y de espaldas al resto del país, tanto en Bogotá, Cali como Medellín. Pero ya yendo específicamente a Cundinamarca, donde decimos que se precia de que todos los municipios están a máximo 2 horas y media vía terrestre de la capital, según dicen todos, no hay unos que se demora más, pero todos aducen eso, nomás comenzando por las entradas que tiene la capital que son insoportables. Resulta que desde que se crearon las FARC o se crearon las guerrillas comunistas, el Partido Comunista visualizó esta región de donde termina el Alto Magdalena y comienza el Magdalena Medio en Cundinamarca, que por su ubicación limita con Boyacá, con Caldas, con Antioquia y con Santander. Es un cruce de caminos muy importante para cualquier proceso geopolítico. En esta región, hacia el noroccidente, hay una riqueza ganadera sobre la parte baja del Magdalena, hay una riqueza minera desde el Río Negro que le da el nombre a esa región, del Río Negro, hay una riqueza minera en los límites con el departamento de Santander, de Boyacá, donde ya hay un gran proceso esmeraldífero. Hay la posibilidad de encontrar petróleo, ya que al frente en la región hay y no se descarta o se han hecho exploraciones en esa tendencia. Y hay una productividad agrícola alta, sobre todo en el municipio de Yacopí, que es como el más conocido de la zona, aunque están otros municipios de la región como Paine, eh, que producen una gran cantidad de agricultura y agropecuaria. En ese entorno está el municipio del Peñón, que lo vemos aquí resaltado en rojo. Entonces vemos que por carretera no está muy lejos de la capital de la República y todos estos poblados tienen carreteras principales y secundarias, que tampoco está lejos del Magdalena Medio, porque no es sino bajar la cordillera y está en el Magdalena Medio, y pasa a Caldas, a Tolima, a Antioquia o a Santander o a Boyacá, que está como en un centro que le permite irradiar hacia los 4 puntos cardinales en esa región. Históricamente, allí las FARC habían tenido su presencia más como área de reclutamiento, de crecimiento, de entrenamiento y adoctrinamiento, porque era más conocido Jacopí, pero eh, se fueron fortaleciendo ahí. Lo que pasa es que aquí en el municipio de Pacho, que es prácticamente vecino del Peñón, se formaron unos grupos de autodefensas muy fuertes y otros en Jacopí. Entonces quedó como en la mitad. Y cuando se produjo la gran operación en Cundinamarca en los años 2002, 2003, todos estos bandidos fueron de las FARC que estaban allí, fueron erradicados prácticamente, pero el Partido Comunista siguió ahí. Y eso es como dejar una célula de cáncer porque vuelven y aparecen como la mala hierba. Entonces eso parece que es lo que está ocurriendo ahí y repetimos, no se puede tomar a la ligera. Ahora, al mirar el sitio es absolutamente precioso. Esta foto, eh, aerofotografía, nos muestra, es un municipio muy pequeñito, con una potencialidad muy importante porque sus montañas se ven que son muy productivas. Ha estado ya muy deforestado por la acción del hombre, pero es bastante montañoso y como repetimos, al ir descendiendo hacia el valle del Magdalena, pues se va volviendo semiplano y luego plano. Y tiene unas cataratas, unos chorros de agua impresionantes donde se practican este tipo de deportes como el que vemos aquí, de alto riesgo, pero los deportistas de ese tipo de actividades pues van y lo disfrutan muchísimo. Y en la parte baja de estas cascadas hay unos bañaderos impresionantes. Sin embargo, por la distancia y por la
presencia de bandidos no ha sido explotado turísticamente como es. Aquí vemos la riqueza del suelo en una de las fincas o casaquintas de la región. Al fondo, ya hacia el oriente, se nota como la cordillera se va volviendo mucho más densa y más tapada, pero hacia el occidente se va volviendo destapada en la medida que baja el Valle del Magdalena. Este sitio, que lo llaman la Laguna Azul, pues tiene una cantidad de historia de, desde la época de los indígenas, porque es una fuente de aguas termales y seguramente por la multiplicidad de metales que tiene en su interior, se ve todo el tiempo de Laguna Azul, de Laguna Verde, perdón, así la llaman. Desafortunadamente no ha sido conservada como es, ni tiene los controles que debería tener. Y en ocasiones parece un muladar donde la gente va y tira todo lo que lleva y no cumple con las normas ambientales, pero es un sitio realmente espectacular. Y como esa laguna, hay varias en la región. Entonces tenemos un municipio que tiene unas características muy especiales y que es muy atractivo para los bandidos por el clima, por la tranquilidad de sus gentes y porque se pueden enmascarar allí como si fueran ciudadanos dedicados a actividades legales. Conociendo este factor del municipio atractivo para los comunistas, existen advertencias serias acerca del regreso de las FARC al departamento de Cundinamarca. Muchas, muchas advertencias y la Defensoría del Pueblo las ha hecho varias veces, pero no solo la Defensoría del Pueblo, sino los hechos que han ocurrido. Después de la derrota del Mono Jojoy y de los demás bandidos que vimos aquí en Cundinamarca, que ese caso lo estudiamos como consecuencia de las operaciones que dirigió el general Reinaldo Castellanos con la FUDRA y la Quinta División, ocurrieron muchas salidas de bandidos y se perdió para ellos el control de esa zona occidental de Cundinamarca por la salida al Magdalena Medio y por la posibilidad de juntar una cantidad grande de municipios siguiendo el eje del río Magdalena y pues obviamente articularlos con la capital de la República en el plan de anillar a Bogotá. Eh, Pasó el pacto Far Santos y toda la alegoría y la emotividad que despertó el señor Santos con su mentira de la paz. Vino el gobierno de Duque y la pandemia y comenzó a circular no solo la información en los medios de comunicación, sino la realidad, que aparecieron banderas, carros pintados, bandidos cometiendo delitos y nuevos combates de las unidades de la 13ª Brigada con terroristas de las FARC en el sector de Cundinamarca, eh, por el lado de Bogotá y del páramo de Sumapaz en límites con Tolima, llegando prácticamente al Huila. Entonces, lo más fácil del señor Petro fue decir que eso estaba controlado, que allí no había nada, que eran algunos remanentes de esos bandidos que quedaban, pero que, como dice el periodista de fútbol, tú tranquilo. Y ha seguido esa situación latente. Sabemos que eso es una zona del Partido Comunista de toda la vida: San Juan de Sumapaz, Cabrera, Icononso, Venecia, Pandi, Arbeláez, Fusagasugá, y siguen apareciendo casos de extorsiones y secuestros. Pero hasta el momento no ha habido una alerta de lo que esté ocurriendo en el occidente de Cundinamarca con las FARC. Sin embargo, reiteramos que en los años 80 muchas veces se advirtió que la zona oriental de Cundinamarca estaba llenándose de bandidos. Nos referimos a Gutiérrez, Cáqueza, eh, y otros municipios del sector, y nadie le ponía cuidado. Y de un momento a otro reventó Romaña en la zona con las pescas milagrosas sobre la carretera de eh, Bogotá a Villavicencio. Se decía en ese tiempo que, por ejemplo, el cantante Noel Petro en su finca recibía al tal Miller Perdomo y hacían parrandas cantando vallenatos
y música de la que canta el señor Petro, y siempre sacaron la disculpa que era que le tocaba por susto con los bandidos. Sea lo que fuere, ahí estaban y no ponían cuidado. Cuando reventaron las pescas milagrosas y los combates en la autopista, pues ya el hecho estaba, el problema estaba desarrollado. Que no vaya a suceder en el occidente de Cundinamarca lo mismo y que se confíen de las declaraciones grandilocuentes del gobernador porque las cosas pueden cambiar. Entonces sí hay alertas y mirando que es una zona históricamente controlada por el Partido Comunista, podría volver a repetirse la presencia de las FARC con mayor intensidad en la región. Podemos ver el audiovideo filmado por unidades de la Policía Nacional en el que los medios de comunicación nacional e internacional informaron a la audiencia los hechos relacionados con la captura del narcotraficante y terrorista de la FARC, Luis Fernando Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano de Iván Mordisco, en el municipio del Peñón, Cundinamarca, en agosto de 2025. La policía de Colombia capturó a alias Mono Luis, hermano del líder guerrillero más buscado del país, Iván Mordisco, durante un operativo en una zona rural cercana a Bogotá, anunció el viernes el presidente Gustavo Petro. Según un video de la policía que mostró el mandatario, el hombre lidera actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas para el bloque liderado por Mordisco, conocido como el Estado Mayor Central, compuesto por rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El hombre fue detenido por una decena de agentes de fuerzas especiales con cascos tácticos y fusiles automáticos en una casa de campo del municipio de El Peñón, en Cundinamarca, en el centro del país. La policía señaló que alias Mono Luis salió de la zona de movilidad de Mordisco con el propósito de actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas. Mordisco es el criminal más buscado del país y Petro lo compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar. Según las autoridades, huye por la Amazonía tras ser herido en un operativo. Uno de los frentes del Estado Mayor Central es señalado por el ataque con un camión bomba que el jueves mató a 6 civiles e hirió a más de 60 personas cerca de una base aérea militar en Cali, la tercera ciudad más poblada del país. El viernes el ministro de Defensa Pedro Sánchez recorrió la zona del atentado del jueves en Cali y anunció que reforzará una unidad élite para capturar a objetivos de alto valor en el suroeste del país, uno de los principales bastiones de Mordisco. ¿Cuál era uno de los más recientes delitos que se le atribuía al narcoterrorista alias Mono Luis de la FARC? Resulta que este bandido llegó allá y se asentó en la zona de el Peñón Cundinamarca con la apariencia de ser un comerciante, campesino muy serio, de poco contacto con los demás campesinos. Y pues poco a poco toda esta región como se ha ido volviendo o turística o semiturística, ya como que la gente no le pone igual cuidado que antes de quién llega o quién sale. Además su comportamiento siempre es muy cercano, pero sí llama la atención que montó un billar en el poblado y que ahí en ese billar ocurrió un asesinato de otro personaje que llegó más o menos por la época con él a esa región, de quien no se tenía mayores claridades de qué era lo que hacía en la zona, pero como dicen los campesinos, como no se metía con nadie, pues tampoco estaba como en la mira de ser una persona sospechosa. Pero lo cierto es que ese delincuente fue asesinado cerca al billar o dentro del billar y no pareció responsable claro de los hechos. Entonces ya existían, por lo menos en la comunidad, sospechas de parte de él, pero la inteligencia militar y policial y de la fiscalía estaban avanzando en en otras actividades de determinar exactamente qué era lo que hacía y ya en su prontuario secreto que le llevaban se le estaba adicionando ese crimen, por ende tenía pasos o tenía actividades de las autoridades que desarrollaban pasos para capturarlo. ¿Quién es, en términos generales, el narcotraficante y terrorista de la FARC, Luis Fernando Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano de
Iván Mordisco. Bueno, aquí vemos dos fotos, una de Iván Mordisco, cuando fue y se sentó en el Caguán gracias a Petro, como si fuera un estadista, con brazalete y camuflado y representando a las FARC en una mesa de negociaciones con el desgobierno Petro. Y aquí el hermano, en la casa de Iván Mordisco, una foto del mono Joy. Y aquí lo vemos capturado. Bueno, la pregunta es quién es. Este delincuente comenzó su carrera delictiva en el Caquetá a órdenes del Gago Joaquín Gómez y de Fabián Ramírez, el antiguo seminarista que se volvió terrorista de las FARC. Este delincuente eh, que fue capturado en la vereda del Curiche del municipio de El Peñón la semana pasada, acumulaba más de 20 años de militancia terrorista en las FARC, entró prácticamente con su hermano eh, Mordisco al grupo criminal y desde el primer momento de su ingreso comenzó a demostrar habilidades para realizar actividades clandestinas y ser un experto en contactos con el narcotráfico. Entonces, su vida delictiva la ha pasado entre los llanos, el Caquetá, Bogotá y los municipios donde se instala como si fuera un comerciante o un campesino finquero, pero tiene muchos contactos para el movimiento de narcotráfico. Probablemente en breve Estados Unidos lo pedirá en extradición y lo más seguro es que Petro lo nombre de delegado de paz o negociador de paz para salvarlo de la extradición. Pero el bandido tiene ya en su haber un largo prontuario que lo ubica como un terrorista que ha enviado mucha coca a Estados Unidos, que tiene los contactos con los narcos en la frontera con Brasil y Venezuela, que ha hecho parte de muchos embarques de drogas hacia Estados Unidos y Europa, especialmente en los últimos 11 años, desde antes de que se firmara el pacto, Farsantos ya andaba metido en eso. Eh, en el momento de la captura, el abogado de la persona que él asesinó allá en el billar, se apareció el abogado de la familia del muerto reclamando que este sujeto le ha robado 40 millones de pesos, pero todo indica que el problema era por una transacción de drogas. Toda su familia está metida en el narcotráfico con las FARC y tiene muchísimas actividades de haber protegido delincuentes que estaban enfermos o heridos, de haberlos llevado a tratamientos médicos o de haberlos sacado del país. Con la cara de yo no fui que presenta ahí, se nota que es un terrorista muy avesado y deja muchas dudas de por qué estaba en esa zona donde la apariencia estaba actuando como un campesino de, dedicado a la tierra, si en realidad su actividad en las FARC y más con su hermano, que es el cabecilla principal, es el narcotráfico. Entonces quedan muchas especulaciones. ¿Será que están sembrando ya coca en la parte intermedia entre el Magdalena y la cordillera? ¿Será que están creando nuevas rutas por el río Magdalena para sacarla por Barranquilla? ¿Será que están reconstruyendo todo el bloque del Magdalena Medio y el tipo es el financiero que les mueve el dinero? ¿Será que en la finca hay una cantidad de caletas o cerca de la finca donde guarda dinero para apoyar esas cuadrillas? Son muchas las dudas que surgen, menos la calenturienta visión de que aquí no pasa nada y que fue un caso circunstancial. No puede ser circunstancial porque este bandido tiene mucho valor estratégico dentro de la estructura de las FARC. ¿Cómo le lavó la imagen al narcoterrorista alias Calacá de la FARC el cuestionado mandatario Gustavo Petro al referirse a la captura del narcotraficante y terrorista de la FARC, Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano de Iván Mordisco, en el departamento de Cundinamarca? Pues como se dice en términos coloquiales, a Petro le sonó la flauta con la captura de este bandido al día siguiente del atentado terrorista en la escuela militar en Cali. Y
le sonó la flauta de tal manera que inmediatamente salió a lanzar toda su batería de artillería verbal contra Mordisco, contra la Segunda Marquetalia y contra el Clan del Golfo como los responsables de todos los males de Colombia. Pero ya lo hemos reiterado en estos días, que no nombró para nada a el ELN ni a las cuadrillas de Calarcá, que son a las que Mordisco inclusive les acaba de decretar la guerra a muerte por el control del narcotráfico. Si nos revisamos juiciosamente todas las salidas públicas de Petro, desde cuando Iván Mordisco le dijo públicamente que él le había financiado la campaña, en todas Petro lo descalifica y pensó convertir esta noticia en el éxito más grande de su gobierno contra la guerrilla, pero como ya lo dijimos, descaradamente no menciona para nada al ELN ni al grupo de Calarcá, y entonces viene la pregunta, dice, pero ¿y este señor por qué hace eso? Y la contrapregunta es, por algo será, ¿no? Eh, lo cierto es que el golpe sí fue muy importante, pero que el señor Petro lo que hizo fue politizarlo. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación nacionales e internacionales las actividades del narcotráfico de alias Mono Luis, en las cuales tiene involucradas hasta sus propias hijas? Bueno, dentro de los documentos que se fueron conociendo, ya la fiscalía le entregó algunos datos a los medios de comunicación en los que aparece que este sujeto con cara de yo no fui y con el cuento de que era un campesino que estaba abriendo zona y tratando de sembrar unos cultivos y generar trabajo en la región, empleo, pues tiene un extenso prontuario. Inclusive se determinó que cuando estuvo en la zona de Solano Caquetá, tuvo enfrentamientos a tiros con las cuadrillas del tal Calarcá por la guerra que tiene Calarcá con el hermano y sobre todo porque este bandido era el encargado de sacar una gran cantidad de coca desde esa zona hacia el Brasil o hacia el interior del país o hacia el Perú. Eh, y entre los documentos que se le encontraron y las pruebas eh, de las interceptaciones telefónicas y lo que se le había hecho antes, queda plenamente demostrado que la hija de este bandido, con el alias de Patricia, es otra de las personas que mueve el negocio del narcotráfico en la zona. Y que en el momento de la captura, los oficiales de la policía que hicieron la acción encontraron a una niña de 3 años en la casa que resultó ser hija de Iván Mordisco. Entonces la niña pasó a control del bienestar familiar mientras se determina qué hacen con ella, pero quedó completamente determinado que toda la familia de Iván Mordisco, y en el caso particular de este delincuente, del tal Mono Luis, las hijas de él están vinculadas también de lleno con la actividad subversiva y el narcotráfico a favor de las FARC, y ahí recibe gran cantidad de los recursos con las que Mordisco financia el terrorismo en las zonas donde delinque. ¿Cuál fue la poco creíble versión del actual gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, acerca del regreso de las FARC a Cundinamarca? Que parecería ser que los gobernadores de las zonas afectadas por los grupos guerrilleros en este momento están en una competencia de cuál dice más andeses en torno a la paz. Si miramos la gobernadora del Valle, no hay día que no busque salir en los medios a lavar la imagen de que ella es una víctima de las FARC, quizás porque piensa ser presidente de Colombia, después será. La señora del Tolima les ha enfrentado muchísimo. El gobernador del Caquetá también permanentemente sale y habla. El de Antioquia con mayor razón. El de Santander también es bastante lenguaraz
y le da por hablar mucho cada vez que puede. Eh, el del Meta, igual, y el del Huila. Entonces parece que es como una competencia de cuál habla más. Y este señor, eh, Jorge Emilio Rey, politiquero muy conocido en Cundinamarca, gobernador actual, también le gusta hablar más de la cuenta. Y tan pronto se produjo ese hecho, salió a dar declaraciones de que ya los reportes de inteligencia, sin saber si es cierto o no, le confirman a él que no hay presencia de las FARC en Cundinamarca, que esto fue casual. Y como todo politiquero, le pidió a la Quinta División y a la Policía Nacional que redoblen los esfuerzos para garantizar las luchas en el territorio, que mantengan libre de GAOS, ese nombre barato que se inventó el señor Santos y el ministro Pinzón para llamar a los terroristas, en lugar de llamarlos los terroristas de las FARC y el ELN, a pesar de que ellos dicen que se llaman así. Pero hasta el ejército entró en esa dinámica barata y siguieron con ese cuento de que los GAOs, ningún GAO, son las FARC y el ELN y punto. Entonces, este señor salió a hablar más de la cuenta y a decir que su departamento es un remanso de paz. Eso mismo decían los gobernadores de Cundinamarca de los años 80, y cuando se les decía a los delegados de ellos en las reuniones de Junta de Inteligencia que las FARC estaban presentes en varias regiones del departamento, pero siempre tenían la disculpa que políticamente estaba controlado porque no les convenía para su proyección personal que se dijera que el departamento estaba lleno de bandidos. Mi coronel, mi coronel, Sí, adelante, mi coronel. con reverencia, creo que falló el internet. No, pues ya estamos con el minuto de silencio, mi coronel. Mi coronel, ¿tiene Adelante. credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de 7 décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra todos los colombianos? Pues con este hecho de la captura del hermano de Mordisco en una zona que en apariencia ya estaba liberada de presencia de guerrillas, y con todas las dudas que surgen al respecto,
donde vemos que es una familia entera que la asienta en una región, que van con una fachada muy bien montada de campesinos que trabajan por el desarrollo del país, que detrás de la estructura que financia a Mordisco está el narcotráfico y la minería ilegal, que es una zona muy cercana a donde está la región esmeraldífera de Colombia. Y con toda esa proyección geoestratégica que vemos hacia los cuatro puntos cardinales, sería completamente iluso pensar que estos delincuentes tienen alguna intención de paz. Al contrario, vemos es una tendencia a crecer geográfica y geopolíticamente con el fin de ocupar espacios que han tenido antes otras cuadrillas y con el fin de revivir las FARC. Pero al mismo tiempo, el silencio cómplice del Partido Comunista, del Partido de los Comunes y del propio presidente de la República, que utiliza es como una vindicta personal para tomar venganza del señor Mordisco porque lo echó al agua, que le dio dinero para la campaña y necesita opacarlo completamente y ponerlo al nivel de un narcotraficante. Y por su parte está muy bien correspondido porque Mordisco también a cada rato le saca en la cara a relucir que ni es narcotraficante puro como lo quiere presentar Petro, ni que Petro sea tan santo como dice. Entonces, ahí ya a menos de 350 días para terminar el desgobierno de Petro, ni la más mínima posibilidad no la hay de que haya algún éxito en esta paz y al contrario, gane quien gane en el 26 y más en medio de de todo ese oportunismo que están presentando los candidatos, lo que parecería ser es que la violencia va a aumentar en Colombia. Adelante, mi coronel, con su comentario. Muy bien. Los hechos ocurridos en los últimos días en Colombia nos han dejado perplejos ante la incertidumbre que ocasiona estos acontecimientos que no son extraños por parte de las bandas terroristas de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo o tantas otras agrupaciones criminales, entre otros quienes amedrentan cada día más y más a los colombianos. Es ver a diario nuevamente los criminales entrando a los pueblos y caseríos y así montar sus acciones criminales. No solo el secuestro, la extorsión, el boleteo, el reclutamiento de niños o el desplazamiento forzado de tantas áreas colombianas. No es ver el mapa o las cifras de incremento de las acciones criminales. No es tan solo el uso de explosivos no convencionales. Vemos hoy cómo con los drones destruyen diariamente no solo instalaciones militares, puestos de policía o embarcaciones fluviales. No, señor. Somos todos los colombianos indefensos ante estos terroristas que de un nombre u otro acaban a diario con el país. Este terrorista, el hermano de Iván Mordisco, Mono Luis, encargado de finanzas y logística de la disidencia, con un largo prontuario delictivo por más de 11 años, se desempeñaba en la consolidación de redes de narcotraficantes también. Era una red de vínculos familiares y estrategias de blindaje dentro de la disidencia de la FARC. Para esto no solo fue él, sino sus hijas, que sirvieron de enlace y protección directa de su hermano Iván Mordisco, convirtiendo a este guerrillero en uno de los principales dinamizadores de la economía ilícita de las disidencias. Se encontraba tranquilamente manejando la parte económica de su familia, ya que relativamente la presencia delictiva por esta región del departamento no es tan arraigada y fácilmente, como se evidencia, no es un lugar suntuoso o desparpajante. Más indignante fue el comunicado a la luz pública de Iván Mordisco, donde su hermano es señalado como narcotraficante. Equipara Equipara el gobierno de Petro con el del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los niveles de violencia en el país, afirmando que campesinos asesinados y otros miles secuestrados en las mazmorras del Estado, crímenes de guerra, hoy maquillados como falsos positivos a los que el Gustavo Petro ha condenado en sus fantásticos discursos de cambio. No me sorprende que su gobierno y el Estado criminal y narco paramilitar colombiano se ensañen contra la familia y sus guerrilleros, decía él. Responsabilizó a Petro de lo que le sucede a su familia. Además, criticó
el discurso del gobierno actual y su lucha contra el narcotráfico. Su trasnochado discurso de que muestra que nuestra lucha es por narcotráfico tan solo se lo cree usted y su círculo cercano. Los colombianos que padecen la injusticia social no nos miran así. Debe ser que una guerrilla sin apoyo popular y sin causa es imposible que exista en cualquier parte del mundo, escribió. Nosotros somos revolucionarios y no nos da miedo plantear el socialismo al que usted huya por miedo a la oligarquía y a sus amos. Además, afirma que la guerrilla sin apoyo popular y su causa es imposible que exista en cualquier parte del mundo. Palabras alzadas e intimidatorias de un guerrillero no solo para el presidente, sino para toda Colombia, con frases intimidatorias contra los colombianos y dando a entender que él lo que menos quiere es la añorada paz total de Petro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Vicencio. Exactamente. El bandido, con esa declaración desafiante que hace contra Petro, que es de los mismos, está demostrando claramente que la intención de los delincuentes de las FARC que él encabeza es completamente distinta al etéreo sueño de paz que tiene Petro y a la aspiración de los colombianos. Por eso insistimos que aquí no se trata de candidatos salvadores, sino de que cada candidato tiene una política clara para contrarrestar este fenómeno que va en ascenso y que parecería ser la repetidera de lo que ya nos ha ocurrido. Esta noche continuaremos con los análisis estratégicos que hacemos para formar estadistas, comisión de estrategas, y los esperamos, ojalá con nuevos invitados para trabajar todos estos temas. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.